All right, thank you for coming to this session. Can you hear me? Okay, so I'm going to go through what I consider the transition that the data center industry will go through Centro de datos industriales en lo que van a pasar, lo que va a pasar en los próximos 3 a 5 años basados en las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje de maquinaria. Yo soy el arquitecto en jefe y tengo una oficina en California y la propiedad intelectual pertenece a China. Hay muchas compañías que están emergiendo ahorita de China y el equipo y yo estamos desarrollando algunas de las cosas que habilitan a los centros de datos, a las compañías para que puedan crear tecnología. Ahora, lo que voy a ver es la transición y las razones por las que pensamos que esto es una tecnología emergente y explicar algunas de las oportunidades, como también los retos que esta industria nos va a presentar. Aquí los jugadores clave es lo que vamos a estar viendo en Google, en Facebook y Microsoft, Intel, IBM, Amazon. Estas son algunas de las compañías que hoy en día están buscando usar tecnología AI en los centros de datos. En términos de ingresos, pensamos que para el 2025, los ingresos van a ser por lo menos en un mercado de 20,000 millones, así que es un mercado emergente muy grande. Lo que es importante es el crecimiento extraordinario de este mercado, es que especialmente en Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y algunas comunidades, es que estamos viendo que el crecimiento también viene mucho para Estados Unidos y Latinoamérica. El panorama general, cuando hablamos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, bueno, ¿qué es lo que esto involucra? Tenemos que estar viendo quiénes son los principales jugadores de este mercado. Entonces, tenemos toda una combinación de unidades CPU o GPU, así como, digamos, productos de almacenamiento y de networking y la arquitectura de la nube. Y esta tecnología apenas está en pañales. Esta tecnología, conforme evolucione, y en términos de su parte de hardware, es un mercado de 220 millones de dólares que estará emergiendo para el 2025. Y utilizo el 2025 porque la mayor parte de los productos y su madurez de esta tecnología son estos vehículos autónomos. Para el año 2025 van a tener, digamos, una parte de los vehículos autónomos ya maduros. En realidad, para el 2025 se van a tener lo que nosotros llamamos el Internet de las Cosas, incluyendo vehículos autónomos. Y para sostener esto necesitamos un respaldo de los centros de datos. Si analizamos qué es lo que construye o hace esta inteligencia artificial, es este aprendizaje profundo en donde las aplicaciones, en donde se van a estar desarrollando la inteligencia artificial en estas aplicaciones. Tenemos el aprendizaje por parte de máquinas, la visión computacional, el procesamiento de lenguas naturales y el razonamiento. Estas son algunas de las áreas de software que consideramos en donde la inteligencia artificial va a estar en el hardware. Se van a necesitar aplicaciones de hardware para tratar de resolver estos problemas. No todo esto va a ser aprendizaje de máquinas. Estamos viendo que hay dos aspectos de la inteligencia artificial. Uno de los aspectos es que la característica del aprendizaje de inteligencia artificial quiere decir que si yo estoy hablando con mi acento, la máquina debe de aprender mi acento y así debe de poder entenderlo, tomar acciones,
traducirlo en otros idiomas. Entonces, cada máquina va a pasar por una sesión de capacitación. Debe de tener una característica de capacitación y con base en esa capacitación entramos a la inferencia, que es la porción del racionamiento. Esto quiere decir que se va a basar en GPU, que es el aprendizaje de la máquina. La parte de la inferencia es la integral, es decir, qué tipo de decisiones yo puedo tomar en ese instante con base en los lenguajes, el racionamiento, con base en la aplicación que ha sido capacitada. Si la máquina es capacitada y toma una decisión, la capacitación es una parte de la infraestructura del hardware y la inferencia, el razonamiento es otra parte. Y creo que esto se va a combinar en estas aplicaciones de software. Aquí los jugadores clave son, como les dije, son estas compañías de Internet como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Ideal. Son algunas de las compañías de Internet que están invirtiendo miles de millones de dólares en esta tecnología. El componente, el proveedor componente de componentes de esto son algunos de los, por ejemplo, ASICS, FDG, Xilinx y algunos de los otros componentes que habilitan esta tecnología. Vamos a entrar a algunos de los habilitadores de la tecnología de este mercado. Tenemos Inverdec, Lenovo, Penguin, Supermarket, algunos de los tradicionales de mercado de ODM, Whiteboxer, estos mercados que están jugando un papel en este mercado. En términos de Polar, vamos a ver algunos de los jugadores como High Power, Rack, LT, Delta, el TEC, y vamos a ver varios de los centros de datos. Ahora, en los enfriadores vamos a ver estas soluciones como CoolIT, Asetec, Bulent, Nurtec y algunos de los componentes como Coldplate, por ejemplo, todos estos proveedores, y van a entrar también. Les voy a llevar de la mano para que vean qué tipo de divisiones y qué centros de datos y cómo se van a ver estos que están más cercanos a esta era en estos momentos, donde vamos a explicar totalmente la aplicación de inteligencia artificial y vamos a poder qué tipo de cambios vamos a tener que esperar en estos centros de datos. Como ya les expliqué de Baidu, ustedes ya están familiarizados con estas compañías de Estados Unidos. Yo venía ya trabajando en Twitter antes de entrar a Facebook y todos esos mercados. Y vi las infraestructuras básicas de Estados Unidos, algunos de los nombres más comunes con los que estamos familiarizados. Y vi unos grandes cambios en Internet. Por ejemplo, vienen gigantes enormes de China. Todos estamos familiarizados con Alibaba, que son este gigante que surten para diferentes programas. Y en Instagram, por ejemplo, tenemos la mayoría de las transacciones financieras que están entrando con, por ejemplo, JD, algunas de las compañías, Travelsoft, por ejemplo. Hay muchas compañías chinas que están emergiendo y estas son la mayoría de las compañías que son como paralelas. Como por ejemplo, entrar paralelo a Google está a Amazon, si lo que queremos comparar Amazon y Alibaba. Este tipo de compañías, y en términos del mercado de centro de datos, tiene una huella enorme. Lo que es importante para mí es qué tipo de centros de datos les voy a presentar. La mayoría y los más grandes vienen de Alibaba, Baidu y todos estos que tienen cientos de megawatts en sus centros. Por eso digo que China es el principal y tal vez no tenga la tecnología para motores automotrices y ese tipo de cosas, pero sí van a estar entrando al siguiente nivel y están interceptando estas características. Tenemos también los motores de BMW, Mercedes
Ellos son los habilitadores de la inteligencia artificial. De la misma manera hacen esto con este tipo de compañías con las que quiero que se familiaricen, que vienen de China. Como les dije ya, Baidu es un iniciador tradicional como una máquina de búsqueda. Tenemos Doer, Wikipage y tenemos fuentes abiertas como Approval. Tenemos los centros de datos, nuestra infraestructura de enfriamiento, tenemos nuestros propios derechos, nuestro propio servicio. Así que todo esto que está como software en China, digamos, el creador de toda esta inteligencia es Baidu Brain, y lo que nosotros llamamos Big Data, Cloud Computing, inteligencia artificial, y tenemos también este vehículo autónomo y también lo que es aprendizaje profundo e hogares inteligentes. Son algunas áreas en las que nos estamos enfocando con la inteligencia artificial. A partir del ecosistema de las compañías que están involucradas en inteligencia artificial, bueno, ustedes están familiarizados con Facebook. Tenemos Facebook, Quanta, Microsoft, Google, Intel, una serie de proveedores dentro de este proyecto de computación abierta. También hay otro proyecto que se llama ODCC, que es Comunidad de Centros de Datos Abiertos, y están en China. Básicamente tiene a Alibaba y así como a una serie de ODMs. Tenemos también, aunque no son fuertes, pero también Google e IBM básicamente están dentro de los sistemas de energía, aunque ya no se utiliza mucho esto. Pero también tenemos algunos de los plataformas abiertas. Cada uno de estos definen su propio estilo, y ya hemos escuchado sobre Open que tiene LinkedIn. Bueno, su versión es simplificada de OPC. Olympus de Microsoft es su versión. Y bueno, muchas compañías de Internet tienen sus propios servidores, racks, centros de datos con sus propias infraestructuras. Esto se basa en el costo total de propiedad porque quieren disminuir los costos, no quieren comprarlo de HP, de Dell, de los IBMs. Entonces están construyendo lo suyo propio. Esta es una infraestructura, y quiero platicarles que cuando pasamos a la siguiente generación, ¿quiénes van a ser los jugadores? Uno de los desafíos y oportunidades que vamos a tener es esto. En China le llamamos el proyecto Scorpio. Este es una iniciativa Scorpio. Empezó en el 2011, y desde el 2011 en Baidu tenemos casi 15,000 servidores con racks Scorpio. Si agregamos las otras compañías, han sido miles. Los principales jugadores es Baidu, Alibaba, Tencent, Intel. Han pasado ya por 3 generaciones de servidores Scorpio, de la versión 1 a la 2, 2.5, que se acerca a la versión 3.0. En términos generales, se han enviado 3,000 racks y ya tenemos 5,300 racks en producción. Los principales jugadores son Baidu, Tencent, Alibaba, China Telecom, China Mobile, un laboratorio de investigación, e Intel. También tienen su foro abierto y han participado y desarrollan la tecnología ya en gran medida en China. Si analizamos el OCP, bueno, ya pasaron de la versión 1, 2, 2.5. Estamos alcanzando a un pool, todo el mundo habla de un pool de almacenamiento, de IoE, de memoria, de CPUs. Estamos entrando entonces a los centros de datos más definidos. Es como una mapa de ruta en China en cuanto a desarrollo de hardware. Ahora, enfocándonos a lo que es I/O, bueno, ¿quiénes son los jugadores? Son Silicon. El principal cambiador del juego de AI es Silicon. Pero entonces, ¿quién va a ser el proveedor del Silicon de centros de datos? Estamos analizando varias compañías. Google tiene 2 generaciones de sus propios CPUs que se llaman PPUs, y son la unidad de procesamiento tensor número 1. Es casi su propio
lo han construido, lo han empacado y lo utilizan en sus propios servidores. Son racks triples y yo creo que esto es porque el costo del silicón es sumamente caro. Entonces, cuando analizamos un CPU, cuesta como $300, $400. Un GPU, que en video es el principal proveedor, cuesta como $500, $600. Luego, entonces, tenemos una diferencia de orden de magnitud, casi el costo de un GPU. Luego, entonces, los principales jugadores en este mercado son lo que yo considero el silicón de propia construcción. Quizás en 3 o 5 años estaremos viendo silicones construidos por propia que salen de compañías de Internet de chinas. Entonces, han visto lo que Intel y Videos pueden hacer y creo que algunos están convencidos que tal y como pueden construir sus propios servidores, pueden construir sus propios centros de datos y también sus propios CPUs. Entonces, Intel y Google lo ha hecho. Amazon también tiene un programa. Amazon no habla mucho, pero ellos tienen centros de datos de silicón y los competidores son los que van a surgir del Silicon Valley. En Video P100, la Tetla del B100, el Volta. Estos son los principales dos jugadores de los GPUs de inteligencia artificial. Cuando hablamos de GPU, hablamos de aceleración. Estamos acelerando todo lo que tiene que ver con la computación. Los CPUs no son capaces de alcanzar, porque si tengo que capacitar cierta sesión de aplicaciones en mi infraestructura, en mis centros de datos, pues me va a llevar varias horas para completar una tarea, en comparación de que si tengo uno de los GPUs más acelerados. En cada sesión nos lleva 10,000 horas, pero si yo pongo todas las computadoras y las junto, todos los silicones, todos los GPCs, toda la computadora que ha sido construida, bueno, no puedo resolver todas las aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos. Y estamos hablando del 2019 y todavía no hemos iniciado la implementación de inteligencia artificial. Hay muchas necesidades computacionales. Es cuestión nada más de ver el video. Como dije, en el último año y medio, es un crecimiento de video. Bueno, eso está en Google. Google creo que es uno de los principales repositorios de GPUs en el mundo. Iba a Amazon y algunas otras compañías que en video antes eran compañías gráficos para las aplicaciones de jugadores, pero es sumamente caro. AMD, tal y como los otros, bueno, han estado tratando de adentrar en el área de los juegos, aunque están un poquito atrasados, pero tienen buena tecnología. Intel, con mucha sorpresa, está muy atrasado. Entonces, Intel compró Aquaria, Nirvana, y pensamos que Intel está tratando de llegar al mismo paso de este mercado. Su desempeño es bueno. Entonces, en términos de petaflops, en términos de la computación, se requiere de miles de millones de sesiones computacionales, pero si comparamos las supercomputadoras del mundo, esta línea muestra HPC, que es lo que tenemos en los grandes laboratorios. Esta es la escala logarítmica. Si vemos algunos son pequeños, pero quiero mostrarles que si analizamos el CPU de Nirvana, Interplatform, NVIDIA y Nirvana, se están acercando. Pero si construimos un rack de estos servidores a una escala que quizás de 20 petaflops, en comparación con quizás 400 petaflops que estamos viendo en el HSBC. Entonces, piensen, en el futuro cercano estamos transformando los centros de datos como aquellos de Google, de Facebook, de Amazon, Alibaba, en supercomputadoras. Estamos en la escala de las supercomputadoras. Vamos a construir racks que se parezcan a lo que tenemos como supercomputadoras hoy día. Eso es lo que vamos a hacer. Simplemente ese es nuestro objetivo y estamos tratando de acercarnos a eso con el silicon.com
las compañías de Silicon. Pero ¿cómo poder conjuntar todo esto? El mapa de ruta es claro. La inteligencia artificial ha estado durante muchos años, no es nada nuevo. Las agencias tales como NSA ha estado utilizando la inteligencia artificial durante muchos años en comunicaciones y siempre ha estado ahí. Estamos viendo más bien una transformación como uno de mayor escala, pero tenemos que ver qué es lo que tenemos hoy. Supercomputadoras en Estados Unidos, muchas en China, otras tantas en Europa y en América Latina. Pero lo que estaremos viendo es que todas estas pequeñas compañías que ya les mencioné, que no son tan pequeñas, van a tener una computación de cierto estilo con inteligencia artificial. A fin de poder lograr todo esto, necesito entonces yo poder tener una infraestructura que soporte la inteligencia artificial. Hablemos de los desafíos. Bueno, necesito contar con racks de servidores que puedan producir una alta computación, es decir, mi densidad va a ser elevada, mi costo también, mi eficiencia va a bajar. Esto es porque para tener voy a requerir un gran consumo de energía. Mi enfriamiento va a ser un gran desafío. Entonces, estos son los desafíos que voy a tener. Yo creo que dos de las áreas que van a estar surgiendo es el voltaje. Esto va a ser una plataforma común para este tipo de servidores y pensamos que el enfriamiento líquido va a reemplazar el enfriamiento de aire para aquellos racks que tengan 25,000 kilowatts y más. Es decir, vamos a tener 500 kilowatts por rack, pero vamos a tener mucho más, de 30 kilowatts y más. ¿Quién tiene racks de 80 kilowatts? Bueno, realmente esto es escalable. Y cuando uno cruza esa línea de 20 kilowatts, entonces la infraestructura va a cambiar en dos direcciones principales. Uno será el enfriamiento. El enfriamiento va a ser uno de los principales desafíos. Tenemos, por ejemplo, muchos días de enfriamiento que se despliegan en los centros de datos con interferencia artificial. Tenemos agua tibia, agua enfriada, inmersión con una sola fase. La forma de ver esto es que vemos que la energía que vemos por CPU va a estar por arriba de 300 watts. El CPU típico un CPU tiene como 80-90 watts por CPU. Cada uno de mis CPUs o cada uno de los aceleradores va a estar por arriba de 300 o voy a tener 8 en un nodo. Entonces, quiere decir que cada uno de mis nodos va a tener 4 kilowatts por caja. ¿Cómo voy a poder soportar eso hoy día con el enfriamiento? Bueno, hay límites y no podemos sostenerlo. Y creo que con base en esta mapa, el enfriamiento líquido va a ser uno de los principales jugadores. Y vamos a tener entonces una unidad de distribución de enfriamiento en la parte superior que tiene sus principales características que se presentan aquí. Tendremos distribuciones de líquido que serán líquido secundario. Tendremos el líquido principal que sale de las instalaciones hacia el CDU que tiene una bomba y estará corriendo hasta las siguientes loops de distribución que entran a los servidores. Entonces tenemos una distribución a nivel de rack, vamos a tener desconexiones sin goteo, tendremos distribución chasis para el líquido que está dentro de las cajas, luego tendremos placas frías en la caja, entonces el CPU va a estar sustituido por placas frías y luego tendremos mangueras y anticongelantes. Bueno, la primera generación de racks con inteligencia artificial por arriba de 20 kilowatts, quizás 25 kilowatts, van a tener este tipo de sistema de enfriamiento. Se necesitan, claro, manejar muchos problemas. Vamos a tener
problemas muy importantes en cuanto al despliegue de centros de datos. Vamos a necesitar normas de nivel de rack, normas para plataformas de referencia, es decir, se van a crear normas de plataformas de referencia, normas de volumen y presión, telemetría, es decir, hay una serie de conceptos que surgen como retos y que se necesitan resolver. También pasando a la confiabilidad, tenemos que hacer el HALT MTF para cada uno de los componentes que mencioné. Básicamente tienen que pasar por todos estos desarrollos y tendremos también que darle un mantenimiento, sobre todo si tenemos un servicio 24/7 y tenemos que mantener un sistema de enfriamiento. El servidor sigue siendo en donde hay líquido corriendo en las venas, pero aún así está enfriado por aire frío. Entonces, casi no tengo tiempo, pero algunos de los básicos. ¿Cuál es el líquido que utilizamos? ¿Qué tipo de presión vamos a tener? ¿Será negativo o positiva? La presión negativa se abre, no hay líquido que se esté chorreando. La presión positiva puede crear goteo, pero el volumen y el tamaño de la presión positiva es mucho menor que la presión negativa. Esta brinda más seguridad, pero al mismo tiempo va a ser más costosa. Pero bueno, estamos a este nivel de decisión de qué tipo de CDUs necesitamos, qué tipo de líquido vamos a tener, cuál es la química del líquido que se va a necesitar en el enfriamiento de centros de datos. Una vez que tenemos esto, bueno, necesitaremos otra herramienta, porque los que construyen los servidores saben cuáles son los ventiladores, los sistemas térmicos, pero ahora tenemos que saber hacer un análisis de la red de flujo, del CDU, del loop que salga del sistema, ya sea a nivel rack, a nivel de todos los niveles, y al mismo tiempo vamos a tener que tener un líquido de distribución dentro del sistema de distribución y necesitamos herramientas. Entonces, aquí es donde entra mi análisis de eficiencia de uso de energía. Eso es PUE. Aquí necesito saber al final del día si estoy creando algo que es sumamente caro desde el punto de vista operativo o muy útil. Necesito tener varias herramientas para poder crear. Y aquí tenemos algunos de los retos que vamos a tener. Las herramientas típicas, que generalmente es el software de enfriamiento de aire, que no funciona con líquido. Necesito tener algo que funcione con líquido. Necesito tener herramientas de termosimulación que simulen el líquido que fluya a lo largo de las venas del rack, del centro de datos. Estas herramientas todavía no existen. Necesito tener laboratorios, necesito tener infraestructura con la que pueda yo experimentar. Puntos de referenciación de mi tecnología. Hasta donde yo sé, ninguna de las compañías de silicón lo han tenido y nosotros nos acercamos a liberar este producto. Hablando de la energía, el otro desafío que tengo es que cuando yo paso de 8 kilowatts a 10, a 20, a 30 kilowatts, la mayor parte de los centros de datos trabajan con 12 kilowatts. Casi todo el mundo usa 12 voltios a 12 kilowatts. Es imposible. Es operar a 100 amps. Eso es imposible porque es sumamente peligroso y es ineficiente. Entonces pensamos que a lo largo del desarrollo de estos racks vamos a estar viendo otras tecnologías que surjan. La razón es que uno tiene que ver con la eficiencia y otra con la confiabilidad. Luego entonces los racks se van a hacer como algo así. Tenemos una shelf de energía, tenemos digamos los barras de bus de 48 volts para el enfriamiento. Vamos a tener CDU
digamos 48 volts de DC, de corriente directa, tuberías de distribución, va a estar corriendo líquido en el centro, pero también a nivel de rack va a tener algunos enfriadores, algunos ventiladores con alta temperatura que son los GPUs. Y aún así voy a seguir utilizando los ventiladores. En resumen, creo que el crecimiento de esto es es muy grande, pero uno de los problemas es que los colos se está aplanando, está bajando, y yo creo que el estilo ODM que empezó con Google pasando por tiene su propio crecimiento orgánico, pero el gran desafío en esta industria va a ser el impulsor para el mercado de la siguiente década. El PF y el TCO, va a establecer quién va a ser el ganador, quién puede crear los principales petaflops, y ese será el impulsor para este mercado. Luego entonces el poder del rack se va a duplicar o triplicar en los siguientes 3 o 5 años. Pensamos que se va a mover de 12 BDC a 48 BDC, y yo creo que el enfriamiento líquido de los CPU, GPU, así que FPGA de densidad de alta densidad de calor será algo necesario. Tendremos una consorcio de compañías que estarán trabajando en las normas para establecer las normas del enfriamiento líquido. Y el sistema de distribución de enfriamiento, bueno, se requerirá tener distribución de enfriamiento para estos centros de datos, y necesitaremos herramientas CFD, así como plataformas de referencias de los proveedores de silicón, y también herramientas experimentales para validar estas tecnologías. Estos son los desafíos, y yo creo que la industria va a analizarlas, y veremos una nueva generación de tecnologías de centros de datos basados en inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Mi presentación está a su disposición. Estaré aquí todo el día si quieren mayor información para poder resolver cualquier duda. Agradezco su atención. Muy amables.